Nadie podía decir cuándo fue la última vez que una persona humana cruzó las puertas del taller imperial de Asterisco Solarium Núcleo. Todo allí estaba pensado para seres enormes, pasillos largos, arcos pesados, techos tan altos que parecían no terminar nunca. En ese lugar, los humanos eran poco más que sombras frágiles, pasajeros breves en una historia que no era la suya. El taller estaba en silencio cuando Asterisco Marco Siriel trabajaba solo. Tenía las mangas subidas y las manos manchadas de aceite oscuro. Frente a él yacía una enorme pieza de metal rota, el pecho de la armadura ceremonial de la soberana. No se había quebrado en guerra ni bajo ataque. Se había abierto sola, cansada. El metal antiguo, temido por muchas razas, no falló por debilidad, sino por aguantar demasiado. Marcos lo entendió enseguida, y la ironía le pesó en el estómago. Había sido llamado porque los humanos solían arreglar lo que otros daban por perdido. No era soldado ni embajador. Era técnico de mantenimiento de una estación olvidada, alguien que había sobrevivido reparando cosas con piezas que no combinaban. Una vez logró arreglar un exoesqueleto minero que nadie más comprendía, y eso fue suficiente para traerlo hasta allí. Cuando los guardias lo empujaron por los corredores brillantes, pensó que lo castigarían. En cambio, lo dejaron encerrado con la armadura dañada y cerraron las puertas sin decir palabra. El taller vibraba con una energía antigua, más vieja que su especie. La placa rota era más alta que él, abierta por el centro como si tuviera una herida viva. Herramientas de otros ingenieros no humanos estaban esparcidas por el suelo, dobladas o derretidas, inútiles. Marcos tragó saliva. «Está bien», murmuró. «Vamos a escuchar». Apoyó la oreja contra el metal. No había fuerza allí, solo tensión. No estaba rota por golpes. Estaba rota porque la obligaron a hacer algo que nunca quiso ser. Eso le recordó muchas cosas. Trabajó durante horas, o tal vez días. El tiempo se volvía extraño dentro del taller. Fundió, mezcló y volvió a formar el metal usando métodos nacidos de la necesidad, técnicas aprendidas arreglando naves viejas, sellando grietas en colonias barridas por tormentas espaciales. No intentó devolver la armadura a lo que fue antes. La dejó cambiar. Cuando las puertas se abrieron, Marcos estaba agotado, temblando, cubierto de polvo luminoso. La soberana entró sin escolta. Asterisco Reina Salendra era más alta que cualquier guardia. Su sola presencia parecía doblar el aire. Sus ojos tenían un brillo suave, antiguo. No llevaba corona ni armadura, solo una túnica simple. Una gobernante sin protección. Marcos hizo una reverencia profunda sin mirarla. La armadura, es diferente, dijo rápido. Va a soportar el peso de otra manera. No se romperá, pero no será igual. El metal respondió antes que ella. Las piezas se elevaron solas y se unieron con un sonido lento, como un pulso. La grieta desapareció, reemplazada por una costura visible, firme, hecha a propósito. Cuando la reina se colocó el pecho de la armadura, ésta se ajustó al instante. Era más ligera. Más flexible. Viva. Salendra inhaló despacio. Por primera vez en muchos ciclos, no sintió dolor. Miró a Marcos como si estuviera viendo a su especie con claridad por primera vez. Hiciste lo que nuestros artesanos no pudieron. No la arreglé, respondió él. Solo la escuché. Su expresión cambió. Eso, para muchos, era peligroso. Fuera del taller, la noticia se movió rápido. La reina había sonreído. Cuando salió con la armadura transformada, los guardias se quedaron inmóviles. Los nobles murmuraron. Ya no parecía un símbolo de control, sino de cuidado. Alguien rió nervioso. Otro gritó algo sin sentido. Y entonces la palabra apareció. Primero una vez. Luego otra. Vínculo. El sonido rebotó en las paredes blancas. Marco sintió un vacío en el estómago. No, dijo retrocediendo. Esto no es lo que parece. La reina levantó una mano con garras finas y la sala quedó en silencio. Miró a Marcos, luego a su gente. No negó nada.
El murmullo creció hasta volverse caos. Marcos quedó quieto, pequeño, rodeado de miradas que pesaban más que metal. Salendra se colocó a su lado. No habló, pero su presencia detuvo a todos. Un consejero dio un paso al frente, su piel cubierta de escamas brillantes. Según las leyes antiguas de Solarium Núcleo, dijo, quien restaura la armadura de la soberana es digno de unión. ¿Unión? Balbuceó Marcos. Yo solo hice mi trabajo. La reina habló por fin, con calma y un toque de diversión inesperada. No usó fuerza. No dominó el metal. Vio su dolor y lo alivió. Eso es raro. Por eso es digno. La sala estalló en reacciones opuestas. Marcos solo quería desaparecer. Esto es un error, dijo. Por favor. Salendra apoyó una mano sobre su hombro. El contacto fue cálido. La sala volvió a callar. Eso es todo lo que necesitaba saber. Nunca lo habían mirado así. No con exigencia, sino con reconocimiento. Le explicaron rituales, gestos, tradiciones. Marcos apenas escuchaba. No tenía títulos ni ejércitos. Solo manos acostumbradas a reparar lo roto. Y aún así, allí estaba. La palabra volvió a correr entre la multitud. La reina había elegido a un humano. El ruido creció en risas, comentarios y gritos. Más tarde, lo escoltaron no a una habitación común, sino a un lugar frío y antiguo, la asterisco cámara de pruebas. Las paredes mostraban historias de gobernantes y sus vínculos. Ninguno era humano. Eso le pesó. Salendra entró al final. Las puertas se cerraron con un golpe seco. Símbolos brillaron en el suelo. Aquí se decide el valor, dijo una voz vieja desde la oscuridad. Marcos respiró hondo, sin saber en qué momento su vida había cambiado tanto. No fue por fuerza ni por sangre. Fue por sinceridad. Marcos apretó las manos cuando escuchó esas palabras. Al menos eso le resultaba comprensible. El juicio comenzó sin aviso. El suelo bajo sus pies vibró y los símbolos grabados se encendieron como brasas vivas. A su alrededor, el aire cambió y una imagen se formó poco a poco. Una colonia humana en llamas. El grito del metal al romperse, las alarmas, las naves cayendo desde el cielo. Marcos dio un paso atrás, mareado. Reconocía ese lugar. Era donde había crecido. La voz del juez resonó desde ningún sitio. Te marchaste cuando otros se quedaron. ¿Por qué? El nudo en su garganta volvió con fuerza. La culpa, vieja y persistente, lo atravesó sin pedir permiso. Alguien tenía que sobrevivir, respondió con la voz tensa. Me enviaron a buscar ayuda. No regresé a tiempo. La imagen mostró el final. Silencio. Ruinas. Tú viviste, insistió la voz. Ellos no. Marcos cerró los ojos. Cargo con eso todos los días. No fui valiente. Tenía miedo. Pero si me detenía, todo lo que eran habría desaparecido conmigo. La proyección se disolvió. El suelo se enfrió. Detrás de él, sintió la respiración contenida de la reina Salendra. La segunda prueba llegó sin pausa. De pronto tenía una herramienta en una mano y un arma en la otra. Frente a él, la reina yacía herida. Su armadura estaba rota otra vez. Sombras enemigas se acercaban. Elige, ordenó el juez. Reparar o luchar. Uno salva el cuerpo. El otro protege el poder. Marcos ni siquiera pensó. Dejó caer el arma, se arrodilló y comenzó a trabajar. Sus manos se movieron rápidas, cuidadosas, como si el mundo alrededor no existiera. Las figuras enemigas se quedaron quietas, irrelevantes. Cuando el metal selló la grieta, la escena se rompió como vidrio. Eligió preservar, murmuró uno de los jueces. No dominar. La última prueba fue distinta. No hubo imágenes. No hubo ruido. Solo Salendra frente a él y, entre ambos, la corona sobre un pedestal de piedra clara. Tómala,
dijo el juez. Reclama autoridad. Marcos miró la corona. Era hermosa. Pesada de significado. Dio un paso atrás. No busco poder, dijo. Quiero crear cosas que duren. Si algún día llevo una corona, será porque alguien confía en mí, no porque la acepté aquí. El silencio se volvió profundo. La luz inundó la sala. Las pruebas han terminado, anunció la voz anciana. El humano es digno. Las piernas de Marcos casi no lo sostuvieron. Salendra avanzó y, ante todos, inclinó la cabeza. El asombro recorrió la sala como una ola lenta. En ese instante, Marcos entendió que no se trataba de una armadura ni de un ritual, sino de lo que los humanos aportaban a un universo lleno de grietas. El honor no se sintió como triunfo. Se sintió pesado. Después de los juicios, el palacio cambió. Las miradas ya no eran duras. Las puertas se abrían sin preguntas. Le dieron aposento cerca del ala real, enormes y silenciosos. Esa noche, Marcos se sentó en la cama observando relieves de victorias ajenas, pensando en su colonia perdida y en lo rápido que su vida había girado. En otra parte del palacio, el consejo discutía. Voces firmes, tensas. Un humano debilita el trono, dijo uno. Que nos prueben, respondió Salendra. La fuerza no nace del miedo. La duda no desapareció. Esa noche, la reina visitó a Marcos sin anunciarse. Sin corona. Sin armadura. Llámame Salendra, dijo. Si este vínculo es real, háblame como igual. Se sentaron frente a frente, en silencio al principio. No te elegí para agradar a nadie, dijo ella. Me viste cuando me escondía tras el metal. No sé qué esperan de mí, admitió Marcos. Yo tampoco lo supe al principio. Las alarmas cortaron el momento. Luces rojas. Un ataque. Las defensas exteriores cayeron rápido. Marcos sintió miedo, pero también claridad. Puedo ayudar, dijo. Conozco sistemas. Sé dónde fallan. Caminaron juntos entre explosiones. Una torre de defensa colapsó. El generador estaba sobrecargado. Va a implosionar, gritó Marcos. Si no se alivia, perderemos la ciudad. Salendra confió sin dudar. Marcos llegó al núcleo, adaptó lógica humana a controles alienígenas y sacrificó la torre para salvar el resto. La explosión quedó contenida. Luego, silencio. Marcos cayó de rodillas. Salendra lo sostuvo. No como reina, sino como alguien que temía perder. Al amanecer, el palacio estaba quieto. Marcos caminaba con las manos aún manchadas cuando la reina lo encontró frente a la armadura reparada, brillando bajo el sol. Hiciste más que arreglar metal, dijo. Elegiste cuidado sobre poder. Solo hice lo que pude, respondió él. Un heraldo interrumpió. El consejo exigía verla. Cuestionaban el vínculo. ¿Me apoyarás? Preguntó Salendra. Marcos dudó. Luego asintió. Lo intentaré. Caminaron juntos hacia la cámara del consejo, mientras los susurros lo seguían. Algunos miraban con miedo. Otros con rechazo. Pero ninguno podía ignorarlos. ¿Es aceptable? Preguntó un consejero. ¿Un humano como consorte? Salendra habló con calma. No es su origen lo que importa. Es cómo actúa. Esa es la medida del valor aquí. Los murmullos volvieron a crecer, y el futuro quedó abierto, tenso, sin resolver. Algunas voces se alzaron en desacuerdo. Otras prefirieron callar. Pero, poco a poco, el ambiente de la sala fue cambiando. El vínculo dejó de ser solo una norma antigua y pasó a verse como algo ganado con hechos, no impuesto. Marcos sintió que la presión aflojaba un poco, aunque no desaparecía del todo. Ser elegido no era un premio sencillo. Era una carga larga, como la sombra de una torre al atardecer. Cada decisión suya tendría eco en el palacio, en la ciudad y en los mundos bajo el mando de Salendra. Aún así, de pie junto a ella,
sintió algo inesperado. Un orgullo callado. No era un héroe de leyendas. Era humano, pequeño, fácil de romper. Pero estaba demostrando que podía sostener un peso que nadie creyó que podría cargar. Por primera vez entendió que ser elegido no significaba ser perfecto, sino tener voluntad. Voluntad para resistir, para actuar y para cuidar lo que realmente importa. Afuera, el sol subía lentamente. Su luz dorada se reflejaba en las costuras visibles de la armadura reforjada. Marcos respiró hondo. El mundo ya no lo miraba como un extraño, sino como algo raro y necesario. Con el paso de los días, el palacio dejó de sentirse como un laberinto hostil. Aún era enorme, lleno de pasillos interminables y costumbres ajenas, pero empezaba a parecerse a un hogar. Los sirvientes inclinaban la cabeza con respeto. Los guardias lo saludaban con breves gestos. El consejo lo observaba con cautela, pero sin desprecio. Marcos aprendía despacio que estar presente importaba tanto como actuar. Salendra insistió en que la acompañara a la sala de estrategia. Allí, mapas de energía y sistemas estelares flotaban en el aire como mareas vivas. Nada de eso había sido creado por humanos, y aún así Marcos empezó a notar patrones. Flujos mal equilibrados. Defensas forzadas más allá de su límite. Sus manos se movieron con calma, ajustando, redirigiendo, estabilizando. Cada cambio era una decisión silenciosa. «Lo ves distinto», dijo Salendra, acercándose. «Otros solo ven poder o números. Yo solo veo lo que puede romperse», respondió él. «Y trato de evitarlo antes de que pase». Ella sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, pero para Marcos significó mucho más que cualquier ceremonia. «Entonces llevas algo más valioso que una corona». Sus momentos juntos se volvieron tranquilos, cercanos. No por títulos ni rituales, sino por entendimiento. Ella hablaba de guerras pasadas, de rebeliones posibles. Él respondía con lógica sencilla y cuidado humano. El vínculo creció sin que nadie lo ordenara. Una noche, bajo las dos lunas, el palacio celebró un festival. Música extraña, risas, luces suaves. Los ciudadanos habían oído la historia del humano que reparó la armadura, que pasó las pruebas y que no huyó cuando todo se rompía. Marcos caminaba junto a Salendra sin saber muy bien qué hacer con las manos. Niños se acercaban a mirarlo. Algunos susurraban. Otros solo observaban, curiosos. Era abrumador, pero también inspirador. Ella se detuvo junto a una fuente luminosa. ¿Los escuchas?, preguntó. No celebran solo a una reina. Celebran lo que representas. ¿A mí?, dudó él. A una forma distinta de ser fuerte. A recordar que el poder no siempre aplasta. El calor le subió al pecho. Miedo y calma al mismo tiempo. La mano de Salendra rozó la suya. Un gesto simple, lleno de confianza. La multitud vitoreó, y Marcos entendió algo que nunca había sentido antes. Pertenecía allí. No por ley. No por tradición. Por elección. Las semanas siguientes trajeron retos pequeños y victorias silenciosas. Algunos susurros nunca desaparecieron, pero cada día Marcos demostraba su valor sin levantar la voz. Aprendió los pasillos, los sistemas, las miradas. Tropezó con errores culturales, pero la paciencia de Salendra y su confianza lo sostuvieron. Una mañana, ella lo llamó al patio central. El sol nacía y la armadura reforjada brillaba con suavidad. No como símbolo de guerra, sino de cuidado. Te has ganado algo más que reconocimiento, dijo. Ahora el vínculo es una elección. Tuya. El peso del momento fue enorme. Marcos pensó en lo perdido, en lo salvado, en ella mirándolo como alguien capaz. Acepto, dijo al fin. No porque se espere, sino porque quiero proteger lo que importa. Salendra sonrió de verdad y le tendió la mano. Entonces avanzamos juntos. Cuando él la tomó, el silencio fue más fuerte que cualquier grito. No celebraron a un humano ni a una reina. Celebraron la valentía de elegir. Con el tiempo,
Marcos dejó de ser solo un reparador. Se volvió un símbolo silencioso de que la fuerza podía ser gentil. Y Salendra ya no usaba su armadura para esconderse. Caminaba a su lado, no como figura distante, sino como compañera. Esa noche, bajo las lunas gemelas, Marcos miró el reino desde el balcón. La armadura brillaba cerca. Sonrió con calma. Sus manos no solo habían arreglado metal. Habían unido confianza, cuidado y un futuro que nadie esperaba. El silencio de aquella noche no fue vacío. Estaba lleno de sentido. Desde el balcón alto del palacio, Marcos observaba las luces de la ciudad extendiéndose como constelaciones vivas. Ya no le parecían ajenas. Cada punto de luz era una casa, una vida, una historia que ahora, de alguna forma extraña, también dependía de él. Salendra estaba a su lado, sin armadura, sin símbolos. Solo ella. El viento movía suavemente las telas de su vestimenta y por un momento ninguno habló. No hacía falta. Habían pasado por pruebas, juicios, ataques y dudas. Lo que quedaba ya no necesitaba palabras grandes. Mañana el consejo volverá a discutir, dijo ella al fin. Siempre lo hacen. Marcos asintió despacio. Y pasado mañana también. Ella dejó escapar un leve sonido que podría haber sido una risa. No todos confiarán nunca, añadió. Algunos seguirán viéndote como una grieta en el orden. Marcos apoyó los codos en la baranda. Las grietas no siempre rompen las cosas, respondió. A veces dejan entrar la luz. Salendra lo miró con atención. Esa forma humana de decir verdades simples había empezado a cambiar la manera en que ella veía su propio poder. Durante años creyó que gobernar significaba cargar sola con todo, endurecerse, resistir sin mostrar cansancio. Marcos le había enseñado algo distinto sin proponérselo, que cuidar también era una forma de fuerza. En los días siguientes, el reino no se transformó de golpe. No hubo milagros ni finales perfectos. Hubo discusiones largas, decisiones difíciles y errores pequeños. Marcos se sentó en salas donde nunca pensó entrar. Escuchó más de lo que habló. Cuando habló, lo hizo con calma. No prometía grandeza. Prometía trabajo. Los ciudadanos comenzaron a notarlo. No porque apareciera en estandartes ni discursos, sino porque los sistemas fallaban menos. Las defensas dejaban de romperse. Las ciudades externas recibían apoyo antes de colapsar. Era un cambio lento, casi invisible, pero real. Algunos aún murmuraban su origen. Otros empezaron a defenderlo sin que él lo supiera. Una tarde, Marcos regresó al taller donde todo había comenzado. La forja estaba en silencio. El metal antiguo vibraba suavemente, como si recordara. Pasó la mano por una de las costuras que había creado tiempo atrás. No eran perfectas. Nunca lo fueron. Pero seguían firmes. Salendra lo encontró allí. Siempre vuelves aquí, dijo. Aquí recuerdo quién soy, respondió. No quiero olvidarlo. Ella asintió. Y yo no quiero que lo olvides. Con el paso de los meses, el vínculo dejó de ser tema de debate y se convirtió en costumbre. No una tradición rígida, sino una presencia constante. Marcos no intentó ser algo que no era. Seguía siendo humano. Se cansaba. Dudaba. Tenía miedo algunas noches. Pero ya no huía de él. Lo usaba para pensar mejor, para actuar con cuidado. Salendra también cambió. Escuchaba más. Delegaba. Caminaba entre su gente sin la armadura a veces, algo impensable antes. El reino no se volvió más débil por ello. Se volvió más estable. Hubo amenazas nuevas, claro. Siempre las habría. Pero ahora no se enfrentaban solo con fuerza, sino con previsión. Con alianzas. Con decisiones tomadas antes de que todo se rompiera. Una noche, mientras las lunas gemelas volvían a alzarse, Marcos y Salendra caminaron por los jardines interiores. No había guardia cerca. Solo el sonido del agua y las hojas. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de pronto.
de no haber huido cuando pudiste. Marcos pensó un momento. A veces tengo miedo, admitió. Pero no arrepentimiento. Aquí puedo hacer algo que importa. Ella se detuvo y lo miró. Eso es todo lo que un reino puede pedir. Se tomaron de la mano, no como símbolo para otros, sino como apoyo mutuo. El gesto seguía siendo simple, pero su significado había crecido con el tiempo. Marcos comprendió entonces que no había llegado allí para convertirse en leyenda. Había llegado para sostener, para reparar, para elegir quedarse cuando lo fácil habría sido irse. Y eso, en un universo acostumbrado a la fuerza y al ruido, era revolucionario. Bajo las lunas, el palacio respiraba con calma. La armadura descansaba, no como escudo, sino como recuerdo. Y en ese equilibrio frágil pero firme, un humano y una reina caminaban juntos, no porque el destino lo exigiera, sino porque ambos habían decidido construir algo que valiera la pena cuidar. Y mientras el reino seguía su curso, Marcos entendió que el verdadero legado no sería su nombre ni su lugar junto a la reina, sino las grietas que evitó, las vidas que sostuvo y la prueba silenciosa de que escuchar, a veces, puede cambiar el destino de mundos enteros.